dice la palabra en el versículo 1, pasaje bien conocido por todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, hay un cuento. Éramos pequeños, siempre, ustedes saben que hacen, los muchachos siempre están haciendo cuentos, y a veces cuentos que no tienen tanta risa para los adultos, pero los pequeños siempre lo disfrutan y se ríen. Gracias, mi hermano. Y se cuenta que en cierta ocasión en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, después de una tormenta se fue el fluido eléctrico y dos locos logran brincar la primera cerca. Y alrededor del hospital había un gran muro, y con mucho trabajo pudieron escalar hasta lo alto del muro. Y mientras estaban allí mirando, uno le dice al otro: ¿Y cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a brincar esto? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y el otro le dice: no te preocupes, que yo lo tengo todo arreglado. Ya esto está planificado. Mira lo que traigo aquí. Se mete la mano en el bolsillo y saca una linterna. Y con la linterna enfoca hacia abajo y le dice: mira, solamente tú tienes que deslizarte por la luz de la linterna y tú vas a caer suavecito ahí abajo. A lo que el otro me dice: ¿tú crees que yo estoy loco? ¿Cómo yo me voy a tirar? Si me tiro yo me voy a matar. Y dice: no. Solo tienes que tener fe. Solo tienes que tener fe. Y estas palabras le resonaron tan lindas en el oído, y le pregunta: ¿tú tienes fe? Y dice: yo sí tengo fe. Y dice: pues si tú tienes fe, tú te vas a deslizar. Aquel hombre cierra sus ojos, por un pie en el vacío, y como todos esperaban, se machacó en el piso. Y casi ya medio muerto dice: ¿pero qué pasó? Y el de arriba lo mira y le dice: es que no tuviste fe. Hermanos míos, el tema de la fe es un tema que a todos nos concierne, porque el tema de la fe es medular en la vida cristiana. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se le acerca, dice la palabra, tiene que confiar, tiene que creer, tiene que tener fe. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 1, cuando escribe a los romanos, dice la Biblia que en el evangelio de Dios, el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, haciendo referencia a ese precioso pasaje del libro de Habacuc: el justo por su fe vivirá. Ahora bien, podemos preguntarnos, ese es el tema que muchas veces nos preguntamos: ¿qué es la fe? A lo que el escritor de Hebreos en el capítulo 1 responde: es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad que usted tiene de lo que usted cree va a suceder. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿por qué el loco de la historia no pudo deslizarse por la luz si supuestamente tenía fe? Él podía creer que esa luz le iba a sostener y por ella se iba a desviar, se iba a deslizar. La cuestión, mis amados hermanos, es que el éxito de la fe está condicionado no por la fe misma, sino por el objeto donde está depositado nuestra fe. Hermanos, quiero que usted entienda y que todos entendamos algo. Muchas veces hemos escuchado la palabra, la idea: mi hermano Luis tiene una fe ciega. Mi hermana Paulina tiene una fe ciega. ¿No hemos escuchado eso varias veces? Y no refiriéndome a Paulina o a Luis, no, sino que se refiere a nosotros como que tenemos una fe ciega. Pero lo cierto es que la fe del cristiano no es una fe ciega. Es una fe que está viva, dice la palabra. Y cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta, versículo 13, él alaba al Señor y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva
Dios nos hizo renacer para una esperanza. Pudiéramos usar el término también fe. Fe y esperanza se pueden intercambiar acá. Por una esperanza viva, una fe viva. Pero ¿por qué es una fe viva? No es una fe ciega, no es una fe muerta. Porque está depositada sobre algo real, algo palpable y tangible. Y ese algo, ¿qué cosa es? Pedro dice en este pasaje, nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿En qué descansa tu fe? ¿En qué descansa mi fe? ¿O en qué descansa la fe de la iglesia de Jesucristo? En el hecho verdadero y palpable de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre, murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. En eso está depositada nuestra fe. Y en que ese mismo Jesús ahora está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Ahí está depositada nuestra fe. Hay muchas personas, hermanos, que tienen su fe depositada en cosas que varían, en cosas que cambian, en cosas que fallan. Hay veces que leí una historia hace años donde se cuenta que alguien introdujo en unos pomos de analgésico regados por algunas clínicas, algunas farmacias, puso una pastilla de veneno en 4 o 5 pomos. Y las personas se compraron ese pomo de medicina, ese frasco de medicina, y cuando tenían dolor de cabeza se tomaban la medicina. Su fe, su confianza estaba en que esa pastilla le iba a quitar el dolor de cabeza. Esa pastilla le iba a bajar la fiebre. Esa pastilla iba a resolver su problema, pero al final estaban tomando algo que le iba a quitar la vida. Hermanos, lo que va a definir si tu fe es verdadera o no es el objeto de nuestra fe, el objeto de tu fe. ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. De manera que el día que te vuelvan a decir que tu fe es ciega, diré: no, yo no tengo una fe ciega. Yo tengo una fe viva, una fe verdadera, una fe que ve, porque nosotros hemos visto lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, hemos visto lo que Jesús hizo por nosotros, y como hemos visto, hemos creído. La fe ciega es aquella que sin importar lo que hay delante, se lanza a caminar. Y en la Biblia, amados hermanos, encontramos la historia preciosa de un hombre que por fe caminó con Dios, y en su vida se pudo ver los frutos de esa fe. Y nos referimos a la historia de Abraham. En la lectura devocional estuvimos leyendo el capítulo 22 del libro de Génesis, pero en el capítulo 12 de ese mismo libro, Dios le dice a Abraham, un hombre adulto, un hombre que tenía su vida establecida, un hombre que estaba ya en un lugar. Usted sabe que cuando uno llega a cierta edad, ya uno dice: bueno, me voy a establecer aquí. Si hubiera sido más joven, ya Abraham era un hombre mayor. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y esto era un desafío grande en aquellos tiempos para alguien decirle: mira, sal y yo te voy a mostrar un lugar diferente donde tú vas a continuar tu vida. Abraham, dice la palabra del Señor, que él confió en Dios. Él creyó a Dios y salió de la tierra donde él vivía a la tierra que Dios le había prometido. Pero Dios le hizo una preciosa promesa. Y Dios le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a prosperar. Te voy a bendecir y voy a bendecir a aquellos que te bendigan. Y Abraham creyó a Dios. Y dice, porque por haberle creído a Dios, Dios le llamó amigo a Abraham. Y Dios le hizo una promesa. Le dijo: yo te voy a dar un hijo, y en ese hijo, a través de ese hijo, todas las naciones, a través de esa descendencia, van a ser bendecidas. Y dice la palabra que Dios creyó. Pero, amados hermanos, una fe que no es probada, a menudo se encuentra que no es fe. Una fe que no pasa las pruebas, no es fe.
Dice la palabra del Señor, en este caso, hablando del apóstol, en este caso Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no solo creyó, sino que actuó. La fe verdadera es aquella que actúa y que pone manos a la obra. Dios le dio un hijo en esa tierra. Pero en el capítulo 22 del libro de Génesis, Dios le pide algo fuera de lo común, algo que realmente no tiene sentido para Abraham ni para nadie si lo hubiera escuchado de primera mano. Ahora, mirándolo a la distancia y con el tiempo, podemos entender. Pero en aquel momento, Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, al unigénito, y llévalo al lugar que yo te mostraré y ofrécelo en sacrificio. Hermanos, muchas veces tú y yo estamos viviendo la vida cristiana con una fe estancada, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel de relación con Él. Dios quiere llevarnos a otro nivel de nuestra vida cristiana. Y a Abraham, Dios le había regalado un hijo y su fe estaba bien. Estaba viviendo un tiempo bien, pero Dios le dice ahora: yo quiero que tú tengas una nueva experiencia conmigo. Yo quiero revelarme a ti de otra manera. Yo quiero que tú me veas a mí de forma diferente, o mejor dicho, veas de mí algo que tú no conoces. Pero para ello tienes que confiar en mí. Yo no me imagino cómo se sentiría Abraham al escuchar esas palabras, decirle: trae a mi hijo, a ese hijo, mejor dicho, a tu unigénito, y ofrécelo en sacrificio. Y es interesante porque Dios le dice a Abraham: ven al lugar que yo te voy a enseñar. Abraham no sabía para dónde iba, pero Dios le estaba guiando. Eso es la fe. Caminar con Dios aun cuando tú no sabes al punto donde Él te va a llevar. Y nos dice la palabra que cuando iban caminando, Isaac le hizo una pregunta. Le dijo: papá, aquí está la leña, aquí yo llevo el fuego, vamos el domingo para el culto, pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? La respuesta de Abraham fue: Dios es el que sabe, yo no sé. Yo no sé lo que va a suceder, yo no sé, pero Dios sabe. Y es precioso el pasaje, porque cuando Abraham le dice a los siervos de él: quédense aquí, el muchacho y yo vamos a adorar, iremos allá arriba, adoraremos y vamos a regresar. Abraham sabía que después de lo que fuera a suceder, Dios iba a hacer un milagro. Abraham estaba confiando en que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Ahora, ya Abraham había experimentado en su vida el milagro de Dios. Dice la palabra que Abraham era un hombre de 100 años cuando Dios le permitió tener su hijo. Pero por otra parte, la esposa de Abraham no podía, en primer lugar, no podía tener hijos. Pero en segundo lugar, ya era una mujer tan mayor que no solamente por el hecho de que era estéril, sino por la edad tampoco podía tener hijos. Y recuerdan cuando Dios le dice: en un año tú vas a tener un hijo. ¿Qué es lo que hizo Sara? Se echó a reír, pero este hombre está loco. Y se echó a reír. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero Dios hizo el milagro. Un día, Abraham, que tenía 100 años, se acercó a Sara y hubo un avivamiento tremendo y disfrutaron juntos lo que no pensaban, y vino un hijo. Dios hizo un milagro. Hermanos míos, cuando estés enfrentando una prueba, que dice la palabra que Dios probó a Abraham, cuando estés enfrentando una prueba, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, hay algo que es que nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Las cosas se nos olvidan. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó,
Se nos olvida lo que Dios ha hecho, se nos olvida cómo Dios ha tratado con nosotros a través de los años. Se nos olvida cuántos milagros hemos visto en el tiempo que hemos sido cristianos. Pero Abraham confiaba en Dios. Abraham confiaba en Dios. ¿Por qué? Dice la palabra que Moisés estaba mirando lo invisible y Abraham también era una persona que miraba a aquel que no podía ver. Recuerden que en una ocasión Jesús estaba hablando con los fariseos. ¿Recuerdan? Y él le dijo, Abraham se gozó porque él vio mi día. ¿Recuerdan ese pasaje? Abraham por la fe, miles de años antes, pudo ver el día de Jesucristo. ¿Por qué? Dios, hermanos míos, se manifestó a aquel en quien confiaba en él. Y dice la palabra que en aquel momento, cuando iban subiendo al monte, su hijo le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Ahora, ya Isaac era un joven. Isaac no era un muchachito pequeño. Porque, por ejemplo, si Isaac fuera como Samuelito, el hijo de Samuel, lo agarramos por un brazo y lo llevamos y no hay problema. Pero usted se imagina llevar a un joven como Daniel. Daniel tiene 22, Daniel, 20, 21, ¿qué edad tiene? 23 años. ¿Quién se atreve a mover a Daniel? Pero hermanos míos, Isaac fue con su padre, fue llevado a aquel altar y fue amarrado. Y cuando él se vio allí, ya él sabía lo que iba a pasar. Pero no solamente Abraham, sino que Isaac también confió en Dios. Ambos tuvieron una confianza profunda en el Señor en medio de la prueba. Hermanos míos, las pruebas van a venir a nuestras vidas, pero la solución para las pruebas es confiar en que Dios está en control. Qué lindo que Abraham dijo, subiremos, adoraremos y después vamos a regresar. Y dice en el libro de Hebreos, en el pasaje que leímos hace unos momentos, que Abraham confiaba en que Dios iba a hacer el milagro y si aún tenía que sacrificar a su hijo, Dios iba a hacer un milagro de la resurrección. Abraham creyó y confió. Pero lo cierto es que después de aquel momento, la vida de Abraham fue completamente diferente. Dios se le reveló de una forma diferente a Abraham. Dice la Biblia que cuando Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, en ese momento escuchó una voz que le decía, detente, ahora conozco que temes a Dios. Y dice que volviendo su rostro, vio un carnero que estaba trabado en un zarzal, debe ser por los cuernos, la cuestión. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo se comporta un carnero que está trabado por los cuernos en un zarzal? No hay quien lo aguante. Usted se lo imagina. Pero en la historia de todos los carneros, este es el único que no hizo bulla, que no hizo escándalo. Estaba allí, fíjense, detrás de Abraham. Abraham viene con su hijo, presenta el altar, presenta el fuego, presenta todo. Y en la espalda de él había un carnero que ya Dios lo ve, porque eso no llegó de fly, ni que eso estaba allí preparado desde antes, porque Dios sabía lo que iba a suceder. Sabía lo que iba a suceder. Callado. Nadie lo había escuchado. Y hermanos, en ese momento Abraham se regresó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, Jehová el que provee. Y amados hermanos, por la fe, por la confianza de Dios, de Abraham en Dios, Dios se le reveló a Abraham como el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que da. Esta experiencia Abraham no lo había tenido antes, pero ahora, por la obediencia, por la fe y la obediencia a Dios, Abraham pudo tener una experiencia con Dios.
y conocer algo que él no conocía de Dios. Conocerlo como el Dios que provee. Dios se reveló de muchas maneras en la Biblia, se reveló con muchos nombres, cada uno de sus nombres revela una característica de Dios. Es por eso que Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy, yo soy aquel que suple cualquiera que sea tu necesidad, yo soy el que voy a trabajar contigo en cualquiera que sea tu circunstancia. Cuando Moisés estaba cruzando, dice la palabra, en la batalla con Amalek, Dios se reveló a Moisés. Y fue conocido Dios como Jehová Nisi o Jehová mi bandera. Dios se reveló a David como Jehová de los ejércitos. Ahora Dios se revela aquí a Abraham como ¿quién? Como aquel que provee. Me encanta como dice la palabra cuando la sierva de Agar, la sierva de Sara, va huyendo en el camino y se encuentra en un pozo y le llama al pozo el viviente que me ve, porque Dios se le reveló allí y ella pudo entender que Dios es el que ve su necesidad, tu necesidad, mi necesidad. Ahora Dios se le revela a Abraham y dice: yo soy el que provee, yo soy el que suple. Pero para ello, mis amados hermanos, necesitamos confiar en Dios. Para ello, hermanos míos, necesitamos ser obedientes y esa fe ponerla en acción. Vamos a enfrentar pruebas, pero en medio de la prueba necesitamos confiar en Dios. Ahora hay algo importante. Las pruebas se caracterizan porque implica algo costoso para nosotros. Y en segundo lugar, carecen de sentido para nosotros. Para Abraham, lo más costoso, su hijo. Y carecía completamente de sentido porque Dios le había prometido que en Isaac serían benditas todas las naciones. A través de él iba a ser bendita. Pero Abraham sabía algo: Dios no se puede contradecir. Y si Dios le había prometido antes que a través de Isaac le iba a hacer llamada descendencia, él sabía que Dios iba a hacer algo. Él fue consciente de que algo Dios iba a hacer. Hermanos míos, hermanas mías, vamos a enfrentar pruebas. En nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana, vamos a enfrentar pruebas. Pero recuerda algo: en medio de la prueba, cuando tú confías en Dios, algo Dios va a hacer. Muchas veces nos vamos a encontrar en momentos donde carece de sentido lo que estamos enfrentando. Hay momentos en que nos parece que es imposible. Pero recuerda, Dios continúa en control. Dios va a proveer. Dios va a suplir de la forma más milagrosa. ¿Puede imaginarse usted este momento de Abraham? Sube la leña, sube Isaac, se ponen ahí arriba, todo listo. Y cuando eso, lo que menos se imaginaban, calladito, escondido en una esquina, estaba allí un carnero. Yo no sé por la prueba que tú puedes estar pasando. Yo no sé la circunstancia que tú debes estar enfrentando. Yo no sé. Lo cierto es que Dios lo conoce y Dios lo ha permitido con un propósito. Y el principal propósito es que tu fe sea renovada. ¿Recuerdan? Me encanta la primera carta del apóstol Pedro. Porque cuando el apóstol Pedro está hablando a cristianos que están pasando por pruebas. Y Pedro le dice a estos cristianos: hermanos míos, cuando se encuentren en diferentes pruebas, alégrense, gócense. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y nuestra fe, dice la palabra del Señor, como el oro, que aunque perecedero, tiene que ser probado. Nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando esa fe es probada, esa fe continúa siendo renovada. Esa fe es fortalecida. Después que usted pasa por un momento de prueba y usted confía en el Señor, ¿sabe lo que va a pasar? Tu fe va a estar fortalecida. Tú vas a estar en otro nivel con Dios. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham en su corazón sacrificó a su hijo. ¿Usted se imagina? El único hijo, un hombre adulto, no había más. Muchas veces nosotros ponemos a nuestros hijos delante y tristemente se convierten hasta en ídolos, porque nuestros hijos vienen a ser más importantes que Dios.
Y usted dirá, no, pero pastor, no diga eso. Sí, tristemente eso sucede. Tal vez no en teoría. Tal vez en teoría ahora te preguntamos, ¿qué es más importante para Dios, para ti que Dios? No, no hay nada. Pero en la práctica, tristemente, en los años 60, en Cuba se experimentó una persecución tremenda a los cristianos. Los pastores fueron llevados a prisión, los principales líderes, y aquellos que iban a la iglesia, uno por uno fueron confrontados. Y se les decían, escoge. Te estamos dando a escoger o tu profesión, tu trabajo o la iglesia. A otros simplemente se acercaron y le dijeron, ¿tú quieres que tu hijo vaya a una universidad mañana? ¿Tú quieres que tu hijo sea un médico, un ingeniero, estudie? ¿Tú quieres que tu hijo, bueno, tienes que dejar de ir a la iglesia, porque si tú vas a la iglesia, sigue yendo a la iglesia, tu hijo nunca va a hacer nada? Muchas personas le dijeron eso. Conozco personas que uno dijeron simplemente, no más. Sigo siendo cristiano de la secreta en mi casa, por tal de que mis hijos vayan a la universidad, por tal de seguir en mi trabajo. Conozco otras personas que dijeron, no. Si mis hijos mañana no van a la universidad o no van a un trabajo como ellos quisieran, no importa, pero lo importante es ser fiel a Dios. Conozco de ambos lados y ¿saben lo que ha pasado? Que aquellos que quisieron ser cristianos de la secreta, sus hijos crecieron en un ambiente comunista, alejados del Señor, y hoy por hoy no quieren saber de Dios. Están perdidos. Pero aquellos que dijeron, no me interesa, Dios primero, aún sus hijos fueron muchos a la universidad, muchos estudiaron y hoy son fieles cristianos que adoran al Señor. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y aun cuando el mundo se levante y tú no entiendas y te parezca sin sentido, Dios es el que dice la última palabra. Aun cuando el mundo esté en contra tuya, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano mío, hermana mía, confía en Dios. Las pruebas, como el nombre lo dice, son pruebas. Pero las pruebas, confiando en Dios, nos van a traer a un nivel superior de relación con Dios. Abraham pasó por un momento doloroso, pasó por un momento terrible, pero esa prueba le llevó a conocer más profundamente a Dios. Esa prueba le llevó a recibir una revelación más tremenda de parte de Dios, a conocerle más profundamente. Hermano, mi hermana, en medio de la prueba, confía en Dios. En medio de la prueba, obedece a Dios. En medio de la prueba, descansa en Dios. Y como dice la palabra, confía en Dios y Él hará.